Esperanza Vázquez nunca imaginó que a los 64 años escucharía las palabras más dolorosas de su vida. Durante una década había compartido su hogar con su hijo Andrés y su nuera Carmen, abriéndoles las puertas cuando perdieron su empleo y necesitaban refugio. Lo que comenzó como una ayuda temporal se convirtió en años de convivencia que poco a poco transformaron a Esperanza de dueña de casa en una extraña en su propio hogar. El día que Carmen dio a luz a su primer hijo, Esperanza llegó al hospital con un pequeño regalo, un suéter tejido a mano para su nieto. Sus manos temblaban de emoción al imaginar el momento de conocer al pequeño, de sostenerlo por primera vez, de comenzar su papel como abuela. Pero cuando se acercó a la cama del hospital, Carmen gritó con una furia que heló la sangre de todos los presentes. «Aléjate de él. Estás contaminada». Las palabras resonaron en la habitación como un eco doloroso. Esperanza retrocedió, el suéter cayendo de sus manos mientras su corazón se partía. Carmen abrazó al bebé contra su pecho como si su suegra fuera una amenaza real, sus ojos brillando con una hostilidad que Esperanza nunca había visto tan claramente expuesta. Andrés, su hijo de 35 años, permanecía sentado junto a la cama con la mirada fija en el suelo. No pronunció ni una palabra de defensa, no levantó la voz para proteger a su madre. Su silencio dolió más que los gritos de Carmen, confirmando lo que Esperanza había temido durante años. Había perdido a su hijo mucho antes de ese momento. «Carmen, por favor», murmuró Esperanza, tratando de mantener la compostura. «Solo quiero conocer a mi nieto». Pero Carmen se incorporó más en la cama, alejando al bebé como si las manos de Esperanza fueran veneno. «Este niño no será contaminado por tu inmundicia», declaró Carmen con voz cortante. «No después de todo lo que hemos soportado viviendo contigo». Las palabras cayeron sobre Esperanza como piedras. Viviendo con ella, en su propia casa, la casa que había comprado con 40 años de trabajo como enfermera, donde los había acogido cuando Andrés perdió su empleo. La ironía era tan amarga que casi la hizo reír. «Mamá», finalmente habló Andrés, pero su voz sonaba derrotada, «tal vez sería mejor si te fueras. Carmen está muy sensible después del parto». Esperanza se quedó inmóvil, sintiendo como si un abismo se hubiera abierto bajo sus pies. La enfermera que atendía a Carmen la miró con una mezcla de compasión y desconcierto, claramente incómoda por presenciar tal crueldad familiar. «Entiendo», dijo Esperanza con una voz que no reconoció como suya. Recogió el suéter del suelo y lo dejó en la mesita de noche. «Lo dejo aquí para cuando esté listo para conocer a su abuela». Salió de esa habitación con la dignidad intacta, pero por dentro se desmoronaba. Cada paso hacia el elevador se sentía como caminar a través de arena movediza. Cuando las puertas se cerraron, finalmente permitió que las lágrimas fluyeran libremente. Durante el viaje a casa, Esperanza reflexionó sobre los 10 años que había vivido sintiéndose como una intrusa en su propio hogar. 10 años caminando de puntillas alrededor de Carmen, evitando conflictos, viendo cómo su hijo se alejaba gradualmente hasta convertirse en un extraño. Pero había algo que ni Andrés ni Carmen sabían, un secreto que había guardado todos estos años, esperando nunca tener que revelarlo. Mientras conducía, recordó cómo había comenzado todo. Andrés llegó con sus maletas, pidiendo quedarse solo unas semanas hasta encontrar trabajo. Carmen estaba embarazada entonces, pero perdieron ese bebé a los 2 meses. Esperanza abrió su casa y su corazón, pensando que era lo que cualquier madre haría. Las semanas se convirtieron en meses, los meses en años, y ella, creyendo que ayudaba a su familia, permitió que sucediera. Al llegar a casa, se sentó en su auto por unos minutos, contemplando la casa modesta de 2 plantas que había sido su refugio durante tantos años. El mismo jardín que Andrés solía ayudarla a cuidar cuando era niño ahora era mantenido por una empresa, porque Carmen había decidido que Esperanza era demasiado vieja para arrodillarse entre las flores. Entró sabiendo que por primera vez en años tendría la casa para ella sola. Andrés se quedaría en el hospital esa noche. Finalmente podía respirar sin sentir que molestaba a alguien. Se preparó una taza de té y se sentó en la mesa de la cocina, la misma donde había ayudado a Andrés con sus tareas escolares, donde desayunaban juntos cada mañana. Ahora esa mesa estaba cubierta de productos para bebés que Carmen había comprado, ocupando cada centímetro como si fuera suya. Con manos temblorosas, tomó su teléfono y marcó el número que conocía de memoria. Sonó 3 veces antes de que Andrés contestara. «Mamá, ¿estás bien?», su voz sonaba sorprendida. Hacía años que no la llamaba mamá con tanta familiaridad. «Andrés», dijo manteniendo su voz firme a pesar del torbellino de emociones, «necesito que sepas algo». «Mamá, si es sobre lo que pasó en el hospital», Carmen no quiso. «Escúchame, hijo», lo interrumpió. Su voz tenía una firmeza que no había usado con él en años.
Hay algo que nunca te dije, algo sobre esta casa. Hubo silencio del otro lado. Podía escuchar el murmullo del hospital, pero Andrés no respondió. Mañana vienes a casa, continuó. Solo tú. Hay cosas que necesitas saber antes de que sea demasiado tarde. ¿De qué hablas, mamá? Esperanza cerró los ojos, sintiendo el peso de años de silencio. Las llaves de esta casa, Andrés, tú nunca has tenido las llaves verdaderas. Después de colgar, se quedó sentada en su cocina, rodeada por el silencio que había añorado durante 10 largos años. Por primera vez podía escuchar el tic-tac del reloj de pared que su madre le había regalado, el mismo que Carmen había amenazado con tirar porque hace demasiado ruido por las mañanas. Los recuerdos comenzaron a fluir. No podía creer lo ciega que había sido, cuanto había permitido. Todo comenzó sutilmente. La segunda semana después de que se mudaran, llegó a casa agotada después de su turno en el hospital y encontró todos sus platos reorganizados. Reorganicé un poco, le dijo Carmen con una sonrisa que entonces creyó dulce. Espero que no te moleste. Algunas cosas estaban en lugares impracticables. Impracticables. Los platos que había usado en la misma alacena durante 20 años de repente eran impracticables, pero no dijo nada. Carmen estaba embarazada y estresada, se justificó. Necesitaba sentirse cómoda. Una semana después, encontró que había cambiado todos los muebles de la sala. Su sillón favorito, donde leía por las tardes, ahora estaba contra la ventana sin buena luz. La mesa de centro que había pertenecido a su abuela estaba arrinconada. Se ve más espacioso así, ¿no crees?, dijo Carmen, acariciando su vientre apenas abultado. Andrés dice que tiene mejor feng shui. Otra vez se tragó sus objeciones. Era temporal, se recordó, solo hasta que Andrés encontrara trabajo. Pero las semanas se convirtieron en meses y los cambios se volvieron más audaces. Carmen comenzó a invitar a sus amigas sin avisar. Esperanza llegaba a casa y las encontraba en su sala, bebiendo su café, usando sus tazas buenas de porcelana que guardaba para ocasiones especiales. Espero que no te moleste, decía siempre Carmen con esa misma sonrisa. Pensé que no estarías en casa. Nunca preguntaba cuándo estaría en casa, simplemente asumía que podía hacer lo que quisiera. El verdadero punto de quiebre llegó 6 meses después. Esperanza había trabajado un turno doble especialmente agotador. Llegó a casa a las 8 de la mañana con los pies hinchados y la espalda adolorida, queriendo solo una ducha caliente y su cama. Pero al abrir la puerta de su dormitorio, encontró a Carmen reorganizando su tocador. ¿Qué haces?, preguntó, demasiado cansada para disimular su molestia. Hay esperanza, dijo Carmen sin voltear a verla. Espero que no te moleste. Necesitaba un espacio más grande para mis cosas del embarazo. Tu cuarto tiene el baño más grande. Su cuarto, su baño, los que había pagado con años de trabajo nocturno. Carmen, este es mi dormitorio, dijo tratando de mantener la calma. Carmen finalmente se volteó y por primera vez Esperanza vio algo diferente en sus ojos. No era disculpa o vergüenza, era irritación, como si Esperanza fuera la que estaba siendo irrazonable. Bueno, técnicamente es la habitación principal, dijo con una risita forzada. Y Andrés y yo somos una pareja casada. Tiene más sentido que tengamos la habitación principal, ¿no crees? Andrés apareció en la puerta como si hubiera estado esperando la confrontación, pero en lugar de apoyarla, la miró con esos ojos cansados que se habían vuelto familiares. Mamá, solo es temporal, dijo, hasta que encontremos nuestro lugar. Temporal, esa palabra que había escuchado durante meses. Esperanza se mudó al cuarto de huéspedes más pequeño, el que daba al callejón trasero donde los camiones de basura hacían ruido todas las madrugadas. Pero lo peor no eran los cambios físicos. Lo peor era cómo Carmen había comenzado a cambiar la manera en que Andrés la veía. Pequeños comentarios que al principio parecían inocentes, pero que con el tiempo se volvieron más frecuentes y hirientes. Tu mamá se ve muy cansada últimamente, le decía a Andrés cuando pensaba que Esperanza no podía escuchar. Tal vez está trabajando demasiado para su edad. ¿Has notado que a tu mamá se le olvidan las cosas?, susurraba cuando Esperanza no pudo recordar dónde había puesto sus llaves. Ayer no recordaba si había tomado sus medicinas. Esperanza no tomaba ninguna medicina, pero Andrés comenzó a preguntarle si se sentía bien, si necesitaba ayuda con cosas simples. La duda se sembró tan lentamente que ni él se dio cuenta. Las comidas se volvieron tensas. Carmen decidió que necesitaban comer más saludable y tomó control total de la cocina. Pero sus ideas de comida saludable significaban platos sin sabor que dejaban a Esperanza con hambre. Cuando trató de cocinar una de sus especialidades, Carmen arrugó la nariz. Hay Esperanza, esa comida está muy grasosa para Andrés. Él está tratando de cuidar su salud. Andrés había comido su comida durante 30 años sin problema, pero de repente su cocina era un riesgo para la salud.
Poco a poco se convirtió en una extraña en su propia casa. No podía usar la cocina sin permiso. No podía ver televisión porque el volumen molestaba a Carmen. No podía recibir visitas porque la casa era demasiado pequeña. Sus amigas dejaron de venir, sus hermanas de llamar. Sin darse cuenta, se había aislado completamente. Pero lo que más le dolía era ver cómo Andrés cambiaba con ella. El hijo que solía abrazarla cuando llegaba del trabajo ahora apenas la saludaba. El hijo que le preguntaba sobre su día ahora actuaba como si sus historias del hospital fueran aburridas. La gota que derramó el vaso llegó hace 3 meses, cuando finalmente encontró valor para confrontar la situación. Andrés había conseguido un buen trabajo en una empresa constructora y ella pensó que finalmente podrían mudarse. Andrés le dijo una tarde cuando Carmen estaba en una cita médica. Ahora que tienes trabajo estable, han pensado en buscar su propio lugar. Su hijo la miró como si hubiera sugerido algo ofensivo. Mamá, Carmen está embarazada otra vez. No podemos estresarla con una mudanza. Pero han estado aquí casi 10 años, dijo suavemente. Esto siempre fue temporal. Andrés suspiró y en ese suspiro escuchó la voz de Carmen. Mamá, francamente pensamos que te gusta tener compañía. A tu edad, vivir sola puede ser peligroso. A su edad, como si 64 años la convirtieran en una anciana decrépita. Esa noche, acostada en el pequeño cuarto de huéspedes que se había convertido en su refugio, tomó una decisión. No podía seguir viviendo así, siendo tratada como una carga por las mismas personas a quienes había acogido con amor. Al día siguiente, después de que Andrés se fuera al trabajo y Carmen saliera con sus amigas, hizo algo que debería haber hecho años antes. Abrió su caja de seguridad y sacó documentos que había guardado cuidadosamente, esperando no tener que usarlos nunca. Andrés necesitaba saber la verdad sobre la casa donde vivía, la verdad sobre las llaves que creía tener, la verdad sobre lo que realmente significaba ser dueño de algo. Lo que ni Andrés ni Carmen sabían era que las llaves que él tenía, las que Carmen había mandado duplicar sin permiso el año pasado, no abrían todas las cerraduras de su casa. Y después de lo que había pasado en el hospital, era hora de que aprendieran exactamente lo que eso significaba. Andrés llegó al día siguiente por la tarde, solo como había insistido, pero podía ver en su cara que estaba molesto. Había algo tenso y defensivo en la manera como caminó hacia la puerta. Probablemente Carmen lo había llenado de quejas sobre su comportamiento irracional en el hospital. Mamá, dijo al entrar sin saludarla adecuadamente, necesitamos hablar sobre lo que pasó ayer. Carmen está muy alterada. Carmen está alterada, repitió cerrando la puerta. ¿Y tú cómo estás, Andrés? ¿Cómo se siente un hombre cuando ve que su esposa le grita a su madre de esa manera? Él evitó su mirada caminando hacia la sala como si fuera su propia casa. Lo siguió notando cómo se sentó automáticamente en el sillón que solía ser suyo, el que Carmen había declarado como de ellos hace años. Mamá, Carmen acaba de tener un bebé. Las hormonas, el estrés, comenzó con esa voz cansada que había perfeccionado para justificar a su esposa. Siéntate ahí, le dijo señalando la silla más pequeña. Necesito que escuches algo. Andrés la miró extrañado pero obedeció. Fue a su habitación y sacó una carpeta que había mantenido escondida durante años. Cuando regresó, Andrés estaba revisando su teléfono, probablemente leyendo mensajes de Carmen. Guarda eso, le dijo con firmeza que lo sorprendió. Lo que vas a escuchar es más importante que cualquier cosa que tu esposa tenga que decir. Abrió la carpeta y sacó el primer documento. Era una copia de un reporte médico fechado hace 2 años. Se lo extendió sin decir nada. ¿Qué es esto?, preguntó Andrés frunciendo el ceño. Léelo en voz alta, le dijo. Él miró el papel y pudo ver el momento exacto cuando su expresión cambió de molestia a confusión. Paciente, Esperanza Vázquez, 62 años. Evaluación psiquiátrica solicitada por... Andrés se detuvo abruptamente levantando la vista. Continúa leyendo. Evaluación psiquiátrica solicitada por familiar preocupado por posible deterioro cognitivo. Paciente se presenta alerta orientada, sin signos de demencia o deterioro mental. Funciones cognitivas normales para su edad. No se recomienda ningún tratamiento. Andrés dejó caer el papel como si le quemara las manos. Mamá, ¿de qué se trata esto? Sacó otro documento. Este es del año pasado. Era otra evaluación médica solicitada por cónyuge del hijo preocupado por el bienestar mental de la suegra. Los resultados eran idénticos. Hay 5 evaluaciones más, dijo sacando los demás reportes, todas solicitadas por tu esposa durante los últimos 3 años. Todas con los mismos resultados. Andrés palideció. Carmen solicitó estas evaluaciones sin mi conocimiento.
usando información médica que solo podía haber obtenido revisando mis documentos personales cuando yo no estaba en casa. Sacó otro papel, pero eso no es lo peor. Era una solicitud legal para obtener poder notarial sobre sus finanzas fechada 6 meses atrás. Solicitante, Carmen Patricia Ruiz de Vázquez. Relación nuera, razón. Deterioro mental progresivo que impide al sujeto manejar sus asuntos financieros. La voz de Andrés se quebró al leer las últimas palabras. Mamá, yo no sabía nada de esto. No sabías, le arrebató el documento. No sabías que tu esposa estaba tratando de declararme mentalmente incompetente. Andrés se pasó las manos por el cabello, un gesto que hacía desde niño cuando estaba abrumado. Pero mamá, ella siempre dice que está preocupada por ti. Dice que a veces olvidas cosas, que dejas las llaves del gas abiertas. ¿Cuándo? Preguntó bruscamente. ¿Cuándo he dejado las llaves del gas abiertas? Él se quedó callado tratando de recordar. Nunca ha pasado, Andrés, pero tu esposa necesitaba crear una narrativa para justificar sus acciones. Sacó más papeles. Estos son testimonios escritos que preparó para el juzgado. Declaraciones de incidentes que supuestamente presenciaron algunos vecinos. Andrés leyó en silencio y pudo ver cómo su cara se transformaba. Los testimonios describían a una anciana confundida que salía en camisón, que dejaba las puertas abiertas, que hablaba sola. Nada de eso había pasado jamás. La señora Mendoza nunca escribió esto, dijo señalando una declaración. Ella tiene artritis severa, apenas puede sostener un lápiz. Exacto, Carmen falsificó estas declaraciones. Andrés se levantó bruscamente. ¿Por qué? ¿Por qué haría algo así? Sacó el último documento. Era una investigación de los registros de propiedad de la casa solicitada por Carmen 3 meses atrás. Era un reporte detallado del valor de la propiedad, las hipotecas pagadas, el estado legal. En la parte inferior había una nota escrita a mano, valor estimado $280,000. Sin hipotecas pendientes, herederos potenciales, un hijo. Ella investigó cuánto vale la casa, susurró. Sabía exactamente cuánto dinero obtendría si lograba declararme incompetente. Andrés dejó caer el documento y se desplomó en la silla. Por primera vez en años lo vio realmente ver a su esposa por lo que era. Pero hay más, le dijo, algo que descubrí la semana pasada. Caminó hacia el teléfono y marcó el código para revisar mensajes guardados. Había aprendido a usar esa función cuando empezó a sospechar que Carmen interceptaba sus llamadas. Andrés, necesitas escuchar esto, presionó reproducir. La voz de Carmen llenó la sala, clara e inconfundible. Hola, soy Carmen Vázquez. Llamo por mi suegra Esperanza Vázquez. Necesito programar una consulta con un geriatra. Mi suegra está mostrando signos preocupantes de demencia senil. Andrés tenía la boca abierta. Esa llamada la hizo el mes pasado, dijo. Hay 17 más guardadas. Reprodujo otra. Buenos días, soy la nuera de Esperanza Vázquez. Estoy muy preocupada por su estado mental. Ayer la encontramos hablando con personas que no estaban ahí. Con cada mensaje, Andrés se hundía más en la silla. Pudo ver el momento exacto cuando se dio cuenta de la magnitud de la traición. Dios mío, susurró. Dios mío, mamá, yo creía algunas de esas cosas cuando ella me decía que habías dicho algo confuso. Por supuesto que le creíste. Era tu esposa y es muy convincente. Se sentó frente a él sintiendo una mezcla de tristeza y alivio. Pero Andrés, nunca te preguntaste por qué estos incidentes solo pasaban cuando tú no estabas en casa. Él negó con la cabeza, las lágrimas comenzando a brotar. ¿Cómo pude ser tan ciego? Porque ella sabía exactamente cómo manipularte. Se inclinó hacia adelante. Andrés, tu esposa lleva años planeando declararme incompetente para quedarse con mi casa. ¿Pero por qué en el hospital? ¿Por qué me humilló de esa manera? Sacó el último papel. Era una cita médica programada para la semana siguiente. Porque necesitaba una escena pública, un testigo profesional que pudiera declarar que había presenciado mi comportamiento irracional. Mira esto, ya tenía programada una cita de urgencia con un psiquiatra geriatra para mañana. Iba a decir que mi reacción en el hospital fue evidencia de que mi condición mental se estaba deteriorando rápidamente. Andrés se cubrió la cara con las manos. ¿Qué clase de persona hace algo así? El tipo de persona que se casa con alguien por su casa, no por amor, respondió con una calma que la sorprendió. Se quedaron en silencio durante varios minutos. Andrés lloraba silenciosamente y ella sentía una extraña paz. Mamá, dijo finalmente, ¿qué vamos a hacer? Sonrió por primera vez en meses. Una sonrisa real. Vamos a darle exactamente lo que se merece, pero primero necesitas saber sobre las llaves. ¿Qué pasa con las llaves? Se levantó y caminó hacia la ventana. Durante años había observado cómo Carmen tomaba control de cada rincón de su propiedad.
Andrés, ¿cuándo fue la última vez que usaste las llaves para entrar a esta casa? No sé, hace tiempo. Carmen siempre está aquí. Exacto, Carmen siempre está aquí en mi casa, controlando quién entra y sale. Se volteó hacia él. ¿Alguna vez te preguntaste cómo consiguió las llaves? Bueno, tú se las diste cuando nos mudamos. No, dijo firmemente. Yo nunca le di llaves a Carmen. Andrés se quedó callado procesando lo que acababa de decir. Las llaves que ella tiene, las que tú tienes, las mandó a hacer ella misma el segundo año que vivieron aquí. ¿Recuerdas? Te dijo que había perdido la suya y necesitaba copias de emergencia. Sí, recuerdo eso. Esas llaves abren la puerta principal y la trasera, pero hay 3 cerraduras más en esta casa que ustedes nunca han visto. Fue a su habitación y sacó un llavero diferente. Caminó hacia una pared junto a la chimenea y presionó un panel oculto. Se abrió una pequeña puerta de metal. ¿Qué es eso?, preguntó Andrés con los ojos abiertos. Una caja fuerte empotrada. La mandé instalar hace 15 años. Abrió la caja con una de las llaves especiales. Aquí guardo todos mis documentos importantes, las escrituras de la casa, mi testamento, mis ahorros de emergencia. Sacó una carpeta gruesa. ¿Sabes cuánto dinero tengo ahorrado, Andrés? Él negó con la cabeza. $120,000 en certificados de depósito, bonos del gobierno y una cuenta de ahorros que Carmen nunca supo que existía. Vio cómo se sorprendió. 40 años de trabajar turnos nocturnos, de vivir modestamente, de ahorrar cada centavo. Mamá, yo no sabía que tenías tanto dinero. Por supuesto que no sabías, porque no confío en hablar de dinero frente a tu esposa. Cerró la caja fuerte. Pero ella sospechaba que tenía ahorros, por eso necesitaba controlarme. Caminaron hacia la cocina, donde sacó otra llave diferente. Esta llave abre el sótano, dijo señalando una puerta que parecía de un closet de limpieza. ¿Sabías que esta casa tiene sótano? Andrés la miró como si hubiera perdido la cabeza. Mamá, esa es la puerta del closet de limpieza. Abrió la puerta con su llave especial. En lugar del closet que Andrés esperaba, había una escalera que bajaba a un espacio subterráneo. Baja conmigo. El sótano no era grande, pero estaba bien organizado. Había cajas etiquetadas con decoraciones navideñas, fotografías familiares y algunos muebles antiguos. Pero en el rincón más alejado había algo que hizo que Andrés se detuviera. Un escritorio con una computadora, una impresora y pilas de documentos organizados. ¿Qué es todo esto? Mi oficina privada, donde he estado documentando todo lo que tu esposa ha hecho durante los últimos 3 años. Se sentó frente a la computadora. Cada llamada telefónica que ha hecho mintiendo sobre mí, cada documento que ha falsificado, cada plan que ha hecho. Encendió la computadora y abrió una carpeta llena de archivos de audio. ¿Recuerdas el sistema de intercomunicador que instalé hace 5 años? En realidad instalé micrófonos en toda la casa. Hizo clic en un archivo. Escucha esto. La voz de Carmen se escuchó claramente. No, no es que sea cruel, pero necesito que entiendas que la vieja tiene que irse. Andrés es demasiado blando para hacer lo que hay que hacer. Era una conversación con alguien que parecía ser una abogada. El plan es simple, continuaba Carmen. La declaro incompetente, consigo que Andrés sea su tutor legal y después la metemos en un asilo. Una vez que esté fuera, podemos vender la casa y quedarnos con el dinero. Andrés se desplomó en una silla. Dios mío. Hay más, abrió otro archivo. Esta es de hace 2 semanas. Carmen hablaba con una amiga. Lo más difícil va a ser convencer a Andrés de que su mamá está realmente loca, pero ya llevo años plantándole dudas. Cada vez que ella hace algo normal, yo le digo que fue raro. ¿Por cuánto tiempo has estado grabando?, preguntó Andrés. Desde que descubrí que había estado revisando mis documentos médicos sin permiso. Le mostró una carpeta llena de fotografías impresas. También instalé cámaras. Aquí está tu esposa revisando mi escritorio cuando pensaba que yo estaba en el trabajo. Andrés tomó las fotografías con manos temblorosas. En una se veía claramente a Carmen sentada en el escritorio con los documentos financieros esparcidos, copiando información en un cuaderno. Pero esto no es todo. Lo que más me dolió fue esto. Abrió un archivo de video. Era Carmen hablando con una mujer mayor. Señora García, necesito pedirle un favor. Mi suegra está muy enferma mentalmente, pero ella no lo acepta. ¿Podría usted llamar a servicios sociales y reportar comportamiento preocupante? ¿Qué clase de comportamiento? Bueno, la he visto hablando sola en el jardín. A veces sale en ropa de dormir. Ayer la vi tratando de entrar a la casa de los vecinos porque pensó que era la suya. Andrés se cubrió la cara. Nada de eso es verdad. Por supuesto que no, pero la señora García no me conoce lo suficiente para saberlo. Le mostró una lista de nombres y números telefónicos. Esta es una lista de todas las personas que Carmen contactó para crear testimonios falsos.
12 personas en total. Andrés dijo suavemente, tu esposa no solo planeó robarme mi casa y dinero, planeó destruir mi reputación en todo el vecindario para que nadie creyera mi versión cuando finalmente la confrontara. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a usar su propio plan contra ella. Pero primero necesito mostrarte la tercera llave. Subieron a la planta principal y caminó hacia lo que parecía un closet de abrigos. Usó la tercera llave especial para abrir una cerradura oculta. Dentro había un panel de control electrónico. Sistema de seguridad completo, explicó. Cámaras, micrófonos, alarmas silenciosas conectadas directamente a la estación de policía. La detective María Rodríguez ha sido mi contacto. Señaló un botón rojo. Si presiono este botón, ella estará aquí en menos de 5 minutos. Mamá, dijo finalmente, siento muchísimo no haber visto lo que estaba pasando. Tú no tenías por qué verlo. Ella te manipuló tan expertamente como me manipuló a mí. Todavía puedo arreglar esto. Sonrió y puso su mano en su hombro. Andrés, el hecho de que estés aquí escuchando la verdad y creyéndome ya es un paso enorme. ¿Qué necesitas que haga? Mañana tu esposa va a regresar a casa con mi nieto. Ella va a esperar que me comporte como la abuela sumisa que he sido durante 10 años. Caminó hacia la ventana, pero esta vez se va a llevar una sorpresa muy grande. ¡Qué sorpresa! Se volteó hacia él con una sonrisa que no había sentido en años. Va a descubrir que la anciana demente que pensó que podía manipular tiene todas las llaves reales de esta casa. Y ya es hora de que aprenda lo que significa vivir con las consecuencias de sus acciones. Carmen llegó al día siguiente por la tarde, cargando al bebé y una bolsa del hospital. Esperanza la observó desde la ventana. Mientras Andrés salía a ayudarla, había algo diferente en cómo se movía, más tenso, más consciente. «Esperanza», gritó Carmen desde la puerta, usando ese tono endulzado que había perfeccionado. «Ven a conocer a tu nieto». Esperanza se tomó su tiempo para bajar. Durante 10 años había corrido cada vez que Carmen la llamaba, pero esos días habían terminado. Cuando llegó a la sala, Carmen estaba sentada en su antiguo sillón favorito, sosteniendo al bebé como si fuera un tesoro precioso. Andrés estaba junto a la ventana, evitando su mirada. «Mira qué hermoso está», dijo Carmen, levantando al niño. «Creo que está listo para conocer a su abuela». Esperanza se acercó lentamente, manteniendo sus manos junto a su cuerpo. «Es precioso», dijo con voz calmada. «¿Cómo se va a llamar?» «Diego Alejandro», respondió Andrés desde la ventana, «por mi abuelo». Carmen le extendió al bebé, pero Esperanza no movió los brazos para recibirlo. «¿No lo vas a cargar?», preguntó con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Bueno», dijo manteniendo su tono ligero, «ayer me dijiste que estaba contaminada. No quiero infectarlo». El silencio fue ensordecedor. Andrés se volteó desde la ventana. Carmen parpadeó rápidamente. «Ay, Esperanza», dijo con una risita nerviosa. «Yo estaba muy alterada después del parto, las hormonas, no quise decir eso». «No», preguntó inclinando la cabeza, porque sonaba bastante sincero. Carmen miró a Andrés esperando que interviniera como siempre, pero él se mantuvo callado. «Bueno, claro que puedes cargarlo. Eres su abuela. Solo que bueno, tal vez después de que te laves las manos, los recién nacidos son tan delicados». «Por supuesto», dijo. «Después de todo, no queremos que se enferme por culpa de la vieja loca que vive en esta casa». Carmen se puso rígida. «Esperanza, yo nunca te he llamado loca». Caminó hacia el panel oculto junto a la chimenea y sacó una pequeña grabadora digital. «Qué interesante, porque tengo aquí varias horas de grabaciones donde dices exactamente eso». El color se le fue de la cara a Carmen. «No sé de qué hablas». Presionó reproducir. La voz de Carmen llenó la habitación. «La vieja está completamente loca, mamá. Ayer la encontré hablando sola en el jardín. Creo que ya es hora de que Andrés considere ponerla en un hogar». Carmen se levantó tan bruscamente que casi dejó caer al bebé. «¿Dónde conseguiste eso?» «Oh, tengo mucho más», dijo sacando más grabadoras. «¿Quieres escuchar la conversación donde le dices a tu abogada que planeas declararme incompetente?» Andrés se acercó y tomó al bebé de los brazos de Carmen, que estaba temblando. «Esperanza, eso es espionaje», tartamudeó Carmen. «No puedes grabar a las personas sin permiso». «En realidad sí puedo, esta es mi casa, instalé un sistema de seguridad completo. Cada habitación, cada conversación que has tenido aquí está documentada». Caminó hacia el escritorio y sacó una carpeta gruesa. «También tengo fotografías. ¿Recuerdas cuando pensabas que estaba en el trabajo y revisaste mis documentos médicos privados?» Carmen retrocedió hacia la pared como un animal acorralado. «Andrés», dijo con voz quebrada,
Tienes que detener esto, tu madre está teniendo una crisis psicótica. Andrés la miró con una expresión que nunca le había visto antes. No, Carmen, mi madre está perfectamente cuerda. Eres tú la que ha estado mintiendo durante años. Carmen abrió la boca, pero no salieron palabras. Pero eso no es todo, continuó Esperanza. Andrés, ¿puedes traer la laptop del sótano? ¿Del sótano?, preguntó Carmen frunciendo el ceño. ¿Qué sótano? Andrés desapareció y regresó con la computadora. Esperanza la abrió y navegó hacia una carpeta específica. Estos son todos los documentos médicos falsos que presentaste, dijo girando la pantalla hacia Carmen. 5 evaluaciones psiquiátricas que solicitaste sin mi conocimiento. Carmen se desplomó en una silla, su fachada completamente desmoronada. También tengo copias de tu solicitud de poder notarial. Y los documentos donde investigaste el valor de mi casa. 280,000, ¿verdad? Bastante tentador para alguien que ha vivido gratis durante 10 años. Esperanza, por favor, Carmen comenzó a llorar. Yo solo estaba preocupada por tu bienestar. Mi bienestar, se acercó a ella sintiendo una furia controlada. Te preocupaba mi bienestar cuando le dijiste al doctor Martínez que yo había estado viendo personas que no existían. Andrés se acercó con el bebé. Carmen, ¿es verdad todo esto? Ella lo miró con ojos suplicantes. Andrés, amor, tienes que entenderme, tu madre es vieja y pensé que algún día podríamos necesitar. ¿Necesitar qué?, interrumpió Andrés. Necesitar robarle su casa, necesitar internarla contra su voluntad. Carmen se cubrió la cara con las manos, no era así como se suponía que pasaría. No, sacó el último documento. Porque según este plan detallado que escribiste, exactamente así era como se suponía que pasaría. Le mostró páginas escritas en su propia letra, detallando cada paso de su estrategia para declararla incompetente y quedarse con su propiedad. Andrés leyó por encima de su hombro, su respiración volviéndose más agitada con cada línea. Hay más, continuó. Una vez que la vieja esté fuera del camino, Andrés y yo podremos empezar nuestra verdadera vida. El dinero de la casa será suficiente para comprarnos algo mejor. Andrés dejó escapar un sonido entre gemido y grito de rabia. ¿Cómo pudiste planear algo tan cruel? Carmen se levantó, recuperando algo de su compostura. Porque alguien tenía que ser práctico, Andrés. Tu madre no va a vivir para siempre, y cuando se muera, ¿dónde nos va a dejar eso? Entonces te casaste conmigo por la casa, dijo Andrés con voz varal y audible. Carmen se dio cuenta de su error demasiado tarde. No, Andrés, eso no es lo que quise decir. Sí es exactamente lo que quisiste decir, intervino Esperanza. Y hay grabaciones que lo confirman. Andrés la miró con ojos llenos de dolor. Ella realmente dijo eso. Asintió tristemente, entre muchas otras cosas. Carmen se dirigió hacia la puerta, pero Andrés la bloqueó. No, dijo firmemente, no te vas hasta que escuches todo. Realmente solo hay una cosa más, dijo Esperanza caminando hacia el teléfono. Detective Rodríguez, soy Esperanza Vázquez. Es hora. La detective Rodríguez llegó en menos de 10 minutos acompañada de otro oficial. Era una mujer de mediana edad con ojos inteligentes y una presencia calmada que llenó la habitación con autoridad profesional. Señora Vázquez, dijo saludándola con un apretón de manos firme, está lista para proceder. Completamente. Carmen estaba sentada abrazándose como si tuviera frío. Andrés permanecía junto a la ventana sosteniendo al bebé. Carmen Patricia Ruiz de Vázquez, comenzó la detective. Hemos estado investigando múltiples reportes de fraude documental, suplantación de identidad médica e intento de obtención fraudulenta de poder notarial. Esto es ridículo, murmuró Carmen. La detective abrió una carpeta gruesa. Tenemos grabaciones de audio, fotografías, documentos falsificados y testimonios confirmando un patrón sistemático de abuso hacia una persona mayor vulnerable. Abuso, Jorge se volvió bruscamente. Señor Vázquez, los cargos podrían incluir abuso de ancianos, fraude documental, suplantación de identidad y conspiración para cometer robo. Estamos hablando de entre 5 y 15 años de prisión. El bebé comenzó a llorar. Andrés lo mecía automáticamente, pero sus ojos no se apartaban de Carmen. Pero, continuó la detective mirando a Esperanza, la señora Vázquez me ha expresado que podría estar dispuesta a considerar una resolución alternativa. Todas las miradas se volvieron hacia ella. Durante semanas había fantaseado con este momento, pero ahora, viendo a Andrés sostener a su hijo, sabía que había un camino mejor. Carmen, dijo con voz serena, tienes una opción. Carmen levantó la vista, esperanza y miedo mezclándose en su expresión. Puedes enfrentar los cargos criminales, lo cual significaría años en prisión,
o puedes aceptar mis términos para una resolución privada. ¿Qué términos? Se sentó frente a ella sintiendo el peso de 10 años de humillación, transformándose en control absoluto de su propia vida. Primero, te mudas de mi casa. Hoy, tienes hasta las 6 de la tarde para recoger tus pertenencias. Carmen asintió rápidamente. Segundo, firmas un documento legal renunciando a cualquier reclamo futuro sobre esta propiedad o cualquier herencia mía. Está bien. Tercero, pagas restitución por los gastos legales y médicos que me causaste. El abogado calculó la suma en $8,500. Andrés se acercó. Mamá, nosotros no tenemos ese dinero. Carmen lo tiene, respondió calmadamente, en la cuenta de ahorros secreta que abrió usando información robada de mis documentos financieros. Carmen palideció pero asintió. Cuarto, no tienes ningún contacto conmigo por el resto de mi vida. Desapareces de mi existencia completamente. ¿Y Andrés? Preguntó con voz temblorosa. Sí, mi hijo. Miró a su hijo, que sostenía a su bebé como si fuera lo único real en un mundo que se había volteado completamente. Andrés es un adulto. Él puede tomar sus propias decisiones sobre su matrimonio y su familia, pero si alguna vez tratas de usar a mi nieto para manipularme, los cargos criminales se reactivarán inmediatamente. La detective sacó varios documentos. Si acepta estos términos, señora Ruiz, necesitamos su firma ahora mismo. Carmen tomó los documentos con manos temblorosas. Mientras los leía, Esperanza pudo ver el momento exacto cuando se dio cuenta de que había perdido completamente. «Y si no firmo, entonces nos vemos en la corte», respondió la detective, «y le aseguro que con la evidencia que tenemos será declarada culpable». Carmen firmó cada documento sin decir otra palabra. Andrés se acercó cuando la detective terminó de procesar los papeles. «Mamá», dijo con voz quebrada, «no sé cómo pedirte perdón por lo que permití que pasara». «Andrés, tú también fuiste víctima de su manipulación», respondió tocando su brazo suavemente. «Pero ahora tienes una elección que hacer». «¿Qué quieres decir?» «Puedes quedarte con una mujer que planeó destruir a tu madre por dinero. O puedes decidir qué tipo de padre quieres ser para tu hijo». Andrés miró a Carmen, que recogía sus cosas con movimientos mecánicos. Luego miró al bebé en sus brazos. «No sé si puedo perdonarla por esto». «No tienes que decidir ahora», le dijo, «pero sí tienes que decidir dónde vas a vivir porque ella ya no vive aquí». Andrés asintió lentamente. «Puedo quedarme al menos hasta que resuelva las cosas». Sonrió por primera vez en lo que se sintió como años. «Esta siempre ha sido tu casa, hijo. Ahora solo necesito que respetes que también es la mía». 3 horas después, Carmen había empacado sus pertenencias y se había ido. No hubo despedidas dramáticas, simplemente recogió sus maletas y salió por la puerta principal. Subió a su auto y desapareció de sus vidas. Andrés y Esperanza se sentaron en la sala con el bebé, rodeados por un silencio que no había sentido en una década. Pero esta vez no era incómodo o tenso, era paz. «¿Cómo te sientes?», le preguntó Andrés. Miró alrededor de su sala, viendo por primera vez en años los muebles donde ella los había puesto originalmente, las fotografías que había escogido, el espacio que verdaderamente le pertenecía. «Libre», respondió simplemente. Andrés le pasó al bebé y por primera vez tuvo a su nieto en sus brazos. Era pequeño y cálido y tenía los ojos de Andrés cuando era bebé. «Hola, Diego», le susurró. «Soy tu abuela Esperanza y te prometo que siempre vas a ser bienvenido en esta casa». El bebé la miró con esos ojos grandes y serios que tienen los recién nacidos, como si pudiera entender la importancia del momento. Andrés se sentó a su lado. «Mamá, hay algo que necesito preguntarte». «Dime, ¿realmente tienes $120,000 ahorrados?» Se rió, una risa real y profunda que no había sentido en años. «Andrés, tengo mucho más que eso, pero esa información se queda entre nosotros». Él sonrió, la primera sonrisa genuina que le había visto en meses. «¿Qué vas a hacer ahora?» Miró hacia la ventana, donde podía ver su jardín, su patio, su mundo que finalmente volvía a ser suyo. «Voy a vivir», dijo. «Voy a ser la abuela que quiero ser. Voy a cocinar en mi propia cocina sin pedir permiso. Voy a invitar a mis amigas sin esconderme. Voy a dormir en mi propio cuarto». Se levantó todavía cargando al bebé y caminó hacia el jardín. Andrés la siguió. «También voy a plantar nuevas flores», continuó. «Las que yo quiera, donde yo quiera. Y voy a enseñarle a este pequeño cómo cuidar un jardín, como le enseñé a su papá hace muchos años». Andrés puso su brazo alrededor de sus hombros. «¿Crees que alguna vez podrás perdonarme por haber sido tan ciego?» «Ya te perdoné», respondió mirando como el sol de la tarde iluminaba las flores que pronto replantaría. «Pero más importante, necesitas perdonarte a ti mismo y decidir qué tipo de hombre quieres ser de aquí en adelante». Se quedaron ahí parados, 3 generaciones de la familia Vázquez en el jardín de la casa que siempre había sido su hogar.
Por primera vez en 10 años se sentía como tal. Esa noche, después de que Andrés se acostara en su antiguo cuarto con el bebé, subió a su habitación principal, su habitación. Abrió las cortinas que Carmen siempre mantenía cerradas y dejó que la luz de la luna entrara libremente. Se sentó en su tocador, el mismo donde su madre solía cepillarle el cabello cuando era niña, y se miró en el espejo. La mujer que le devolvió la mirada no era la anciana quebrantada que había sido hace una semana. Era Esperanza Vázquez, 64 años, dueña de su propia casa, abuela de un nieto hermoso y libre. Completamente libre, había aprendido que a veces la venganza no se trata de destruir a quien te lastimó. A veces la venganza más dulce es simplemente recuperar tu propia vida y vivirla en tus propios términos. Y eso, finalmente, era exactamente lo que iba a hacer.